¿Está encendido el micro? ¿Sí? Hola, muy buenas tardes ya a todos y a todas. En primer lugar, como no, me gustaría agradecer la asistencia a esta convocatoria de rueda de prensa, en la que nos acompañan también Manuel Gallego, jefe de Servicios de Familia de la Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familia, y María José Ruiz, técnico del Programa de Evaluación e Intervención con Menores Víctimas de Abusos Sexuales de Márgenes y Vínculos. Hoy, día 20 de noviembre, se celebra el Día Internacional de los Derechos de la Infancia, pero además ayer, día 19 de noviembre, fue el Día Internacional contra el Abuso Sexual a Menores. Entendíamos que no había una fecha más oportuna para presentar una campaña como la que hoy nos ocupa, porque hablar de los derechos de la infancia no es solo hablar de promover los derechos de la infancia, sino de proteger sus derechos y de estar pendientes de cuáles pueden ser sus necesidades y sus vulnerabilidades. Presentamos hoy una campaña que, bajo el lema "Que no me toque", intenta llegar a la sociedad en general. Estamos hablando de una campaña de prevención primaria, pero también y sobre todo pretende llegar a todos los profesionales que en algún momento pueden tener contacto con los niños, niñas y adolescentes, a las familias que puedan tener algún tipo de sospecha y a las instituciones que pueden ayudarnos a intervenir en un tema tan grave como son los abusos sexuales a menores. En Extremadura llevamos ya varios años de la mano de Márgenes y Vínculos trabajando en la evaluación de situaciones que pueden ser situaciones de abusos sexuales y en la intervención especializadas con estos menores. Pero más allá de las cifras que podamos darles a continuación, lo más importante de esta campaña es intentar visibilizar un problema, visibilizar una realidad grave, impactante, de la que hablamos poco. Y visibilizarla sobre todo para intentar que seamos capaces de identificarla, pero que seamos capaces también de lograr que no permanezca en silencio, que no permanezca oculto ni un solo caso, ni un solo caso. Esta campaña tiene varias estrategias. Una de ellas es la que podéis ver encima de esta mesa o detrás de nosotros, que tiene que ver con los medios gráficos, con los medios más visuales y a los que se le pretende dar un gran recorrido. En las esquinas de esta mesa tendría que presentaros a Valeria y a Tadeo, el alma mater de esta campaña. Dos niños, un niño y una niña, que serán quienes den voz y quienes den participación a profesionales, a niños y niñas y a familias durante todo el recorrido de esta campaña, a la que hoy damos simplemente el pistoletazo de salida. Como veis, Valeria y Tadeo son dos niños a los que es difícil ponerle edad, a los que es difícil ponerle clase social y a los que es difícil ubicar en ningún estamento. Y esa es la idea, porque cualquier niño, cualquier niña puede ser víctima de abuso sexual con independencia de cuál sea su origen, con independencia de la conformación de su familia o de su red más cercana. Porque estamos hablando de una realidad en la que normalmente los ofensores forman parte del entorno próximo de los niños y de las niñas. Tadeo y Valeria no tienen dos nombres al azar. Tienen dos nombres que, si somos un poco curiosos y buscamos su significado, hablan de resiliencia, hablan de afrontamiento y hablan de valentía, porque pretenden ser la herramienta que vehicule la esperanza de esos niños y de esas niñas, que les den voz para contarnos qué les pasa, pero sobre todo para que cuando nos lo cuenten nos creamos qué es lo que les pasa. Le demos valor de realidad a lo que les pasa y le prestemos algo más
que oídos. A estos niños y a estas niñas será difícil llegar si no hacemos un esfuerzo desde quienes tenemos la responsabilidad. Y la responsabilidad no es solo de las instituciones públicas, es de la familia, es de los vecinos, es de los profesores, es de cada uno de nosotros que pueda tener contacto con un niño y una niña que pueda estar pasando por una realidad tan dura. La campaña estará compuesta además por píldoras formativas, por ciclos de información entre toda esta red y por algunas cuñas publicitarias que luego tendremos la oportunidad de escuchar. En el último año en Extremadura se han abierto un total de 34 expedientes para valoración y para intervención de niños y niñas que podían estar sufriendo abusos sexuales. Pero estamos hablando de un indicador acumulativo desde el 2013 de 196 expedientes abiertos. Si es o no una cifra relevante, no importa por su volumen, importa por el daño que se puede estar provocando a cada una de estas víctimas, porque tenemos que entender que esto es un daño no solo contra sus derechos fundamentales, sino que es un delito, y un delito grave, y que puede provocar un daño igualmente grave en el desarrollo psicoafectivo de cada una de las víctimas, en su forma de relacionarse con los demás, en su forma de entender la proximidad del otro, de vivir, por supuesto, su sexualidad a futuro y en su propio desarrollo emocional. Más allá de las cifras, creo que es importante lanzar sobre todo un mensaje de esperanza. Y para eso, junto con todo el material gráfico, se edita también una guía que, aunque se ha titulado Guía para Familias, es una guía que está dirigida a la población en general y que está dirigida también a profesionales y que nos servirá para identificar qué circunstancias pueden ser denunciables, cuándo pedir apoyo, dónde pedirlo y cuál es el recorrido que podemos hacer para intervenir con estos niños y estas niñas. A mí me gustaría, aparte de todo esto, que pudiéramos tener la oportunidad de escuchar esa cuña publicitaria que será emitida en radio y que es solo una muestra de algunos otros ejemplos que se han grabado ya. 1 de cada 5 menores la sufren. Son víctimas invisibles, silenciadas por sus agresores con engaños y amenazas. Escúchalas, créelos, protégelas. No me toque. Campaña de prevención de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Junta de Extremadura. Esta cuña nos habla no solo de datos, nos habla de cómo se puede silenciar la violencia sexual en menores. Si hablamos de los perfiles de los menores que suelen sufrir violencia sexual, el mayor indicador está en niñas, en un 69%. Y el mayor porcentaje en cuanto a tramos de edad lo tenemos entre los 8 y los 15 años. ¿Qué está pasando en edades inferiores? Pues puede estar pasando que los propios niños no identifiquen la realidad que tienen alrededor, no sepan ponerle nombre o no sepan qué hacer con lo que les está pasando. Y creo que es importante que esta cuña hiciera también mención a esa forma de silenciar, porque alrededor de esta realidad hay muchos discursos de las propias personas que ejercen violencia que rozan el chantaje emocional o que confunden qué puede ser el afecto o que pueden normalizar ciertas formas de demostrar afecto según su visión. Todo esto ayuda a invisibilizar esa realidad y esta campaña de prevención primaria no pretende ser alarmista, pero pretende que no se nos escape ni un solo caso. Esta campaña la acompañará también un entorno web, como ven en los carteles, que no me toque.es.
a la que se podrá hacer acceso directo mediante el código QR que aparecen tanto en la guía, en los carteles, como en los dísticos. La acompaña un hashtag con el mismo lema, que no me toque, pero la acompañan también 2 youtubers, Rocío Romero e Inmaculada Ramos, que nos ayudarán durante todo el proceso a mover en redes, a mover en sus canales esta campaña y a sensibilizar a la población en general. Y esto también nos parecía importante porque si hay algo que no podemos tampoco obviar y a la que le tenemos que dar un gran peso, es a las nuevas formas de violencia, que imagino que tendremos tiempo de explicar posteriormente, que se nos están dando en redes. Sutiles o no tan sutiles, pero que amplían el espectro de posibles víctimas y sobre los que tenemos que estar muy, muy pendientes. Yo quiero terminar esta parte de mi intervención agradeciendo a todas aquellas personas, niños y niñas que han colaborado con nosotros, prestando imagen a esta campaña y prestando voz también a esas cuñas publicitarias: Elías, Martina, Salvador, Sofía, Álvaro, Aitor, Carmen, Irene y Jara, porque son un ejemplo de implicación y porque también tenemos que agradecer a sus familias que nos hayan facilitado el acceso a menores, que se hayan hecho conscientes de esta realidad y le hayan puesto voz e imagen a esta realidad. Y, cómo no, por supuesto, agradecer también a Márgenes y Vínculos, una entidad con la que llevamos ya trabajando años, desde el 2015, que nos ha hecho tomar conciencia de la realidad y nos ha hecho afrontar un camino que se amplía. Gracias por la implicación, gracias por asumir el reto de una campaña tan difícil pero tan bonita como esta, y gracias por la aventura. Y sin más, yo que me gustaría darle pasarle la palabra precisamente a María José. Bueno, muchas gracias, Carmen. Yo, en primer lugar, quiero dar las gracias, obviamente, a esta Dirección General y al Servicio de Adolescencia y Familia que lleva Manuel, porque desde el principio siempre han apostado por el programa, han entendido la necesidad de trabajar con niños y niñas víctimas de violencia sexual y, por supuesto, han estado apoyándonos en todo momento. Sí que me gustaría, aunque Carmen lo ha explicado muy bien, comentar que desde el 2013 ya se estaba colaborando con la Junta, pero especialmente desde el 2015 y con los equipos provinciales en 2018, Extremadura cuenta con un programa especializado en prevención, evaluación y tratamiento de menores víctimas de violencia sexual, que hace intervención no solamente con los menores, sino que también interviene con la familia, y tratamos de acercarnos en la medida de lo posible, porque es fundamental, a otros profesionales y otras profesionales, a todos los recursos y entidades que trabajan con infancia, porque entendemos, como comentaba Carmen, que es fundamental dar a conocer este fenómeno. No solamente porque todavía a día de hoy, aunque parezca raro, ¿no?, en 2020 hay muchos mitos y creencias falsas en relación a la violencia sexual. Hay muchas personas que todavía entienden que la violencia sexual está directamente asociada a la violencia, ¿no?, o a una estrategia agresiva por parte de la persona que agrede, y algunas veces pues tendemos a minimizar o a justificar o a tratar de mirar hacia otro lado, ¿no? De ahí el eslogan también de la campaña, que a mí particularmente me parece muy adecuado, el que no me toque, porque vamos a intentar que sí que nos toque y que si en un momento determinado eso ocurre, sepamos cómo actuar y hacia quién o hacia dónde nos tenemos que dirigir, porque el daño de la violencia sexual no solo ocurre cuando se produce esa situación de victimización, sino que tiene graves consecuencias para el niño o la niña desde el minuto en el que existe la revelación o se detecta la situación, el cómo acompañamos, el cómo intervenimos, cómo asesoramos en ese proceso. Y, por supuesto, para nosotros es fundamental el poder contar con un equipo que trabaja en las dos provincias, aquí en Extremadura, y dar esa atención lo más inmediata posible y, además, de carácter específico, ajustando la respuesta psicológica tanto a la familia como a los menores y a las menores,
a lo que necesiten, porque tampoco existe un perfil como tal de víctima, como bien mencionaba antes Carmen, no hay unas consecuencias a nivel psicológico que vengan preestablecidas en todos los casos y no todas las respuestas valen para todos los casos. Entonces, es fundamental además que tengamos en la mente, como decías, que 1 de cada 5, según la campaña del Consejo de Europa, menores, si pensamos que todo el mundo tenemos alrededor menores, 1 de cada 5 puede ser víctima o será víctima de violencia sexual en cualquiera de sus tipos. Y también me gustaría destacar que en la guía también aparece y en el resto de materiales que hemos considerado fundamental trabajar el abordaje de la violencia sexual, como decía, a través de las nuevas tecnologías, porque a partir de ahí tenemos nuevos tipos, nuevas formas de ejercer violencia sexual y si de por sí ya nos cuesta cuando se produce de otra forma, a través de las nuevas tecnologías tenemos que estar aún más alerta, tenemos que saber leer cuáles son los indicadores, tenemos que buscar otras estrategias para sensibilizar, porque muchas veces pues tendemos a no ver, ¿no? O a no querer ver que eso puede estar pasando en nuestro entorno o a personas de menor edad en nuestro entorno cercano. Y por ahora nada más, gracias y estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Terminamos señalando simplemente que es cierto que esta campaña ha jugado con el doble sentido. Que no me toque tiene un doble sentido y que la imagen de esta campaña sean marionetas tiene un doble sentido que nos tiene que hacer pensar. Como veis en los carteles aparecen 2 números de teléfono que se han habilitado expresamente para dar información. Al otro lado estarán técnicos de la Dirección General para informar de la campaña, pero también para ofrecer la información que cada caso requiera. El 620-008-600 y el otro, María José, ¿lo tienes tú? El 11-6111, que es el teléfono del menor. El teléfono de ANAR, para que puedan contactar 24 horas del día si hay alguna situación que denunciar. Y sin más, pasamos a turno de preguntas. Buenos días, muchas gracias por sus intervenciones. Pasamos al turno de preguntas de los compañeros que nos acompañan a través de videoconferencia. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues por lo tanto, nada, muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias por todo.